Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos en esta tarde aquí en mi casa. Estamos reunidos aquí en un cuarto, mi esposa, con todos ustedes que nos están mirando a través del YouTube. Pertenezco a la iglesia Pentecostal El Shaddai, que pastorea el hermano Manuel Godoy. Estamos hoy pues celebrando un culto de caballeros. Nuestra asociación de caballeros se llama Heraldos de Cristo y nuestro presidente es el hermano Sebastián Marín. Así que en esta tarde se me ha dado la gran responsabilidad de traer la palabra del Señor y estamos presentes a ustedes, estamos frente a ustedes con gran temor y temblor, porque sabemos que no hay nada más importante ni no hay responsabilidad más grande que pueda tener el hombre de presentar el plan de salvación que está expuesto en la santa y poderosa palabra de Dios. La palabra de Dios es luz a mi camino y lumbrera a mi camino. Y al lumbrera mi camino, luz a mis pies y lumbrera mi camino. Y queremos que eso haga la palabra de Dios siempre, todos los días de nuestra vida, que alumbre el camino que andamos y que nos dé claridad para que nosotros podamos hacer las cosas según Dios quiere que las hagamos. Y esa instrucción pues se encuentra en la poderosa palabra del Señor, de la cual pues hacemos uso en esta tarde para traer el mensaje de esta noche. Dios les bendiga nuevamente. Pues bien, sin más preámbulo, pues vamos a entrar en el mensaje. Nosotros los caballeros de la iglesia hemos estado predicando un mensajes tomando como parte, como base de estos mensajes, una porción de la palabra del Señor que se encuentra en Hechos, capítulo 7 y versos 54 y 55. Y 56. Vamos a leer el 56 también. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pues varios mensajes ya se han hablado acerca de este pasaje. Uno de los mensajes pues fue acerca de la gran verdad, aleluya, que gobierna el universo, que Jesús es el Hijo de Dios. Y la otra verdad grandísima que gobierna la vida de los cristianos es la presencia del Espíritu Santo en el cristiano para poder seguir sirviéndole al Señor. Sin el Espíritu Santo pues no podemos hacer nada. Y sin tener la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, pues no estamos en la verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios y Jesucristo es Dios en medio de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y en esta tarde entonces pues vamos a traer el mensaje y vamos entonces a hablar acerca de un tema tan importante y es el tema de la oración. Estamos viviendo un tiempo tan y tan malo que ahora más que nunca el cristiano necesita que estar en una eterna, en una siempre, en una constante oración. Vamos a explicar claramente cómo poder mantener una vida de oración y cómo poder entrar a una vida de oración, porque nadie puede mantener lo que no tiene. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice, que es la única manera que el hombre puede establecer una oración. Pues bien, oración es simplemente hablar con Dios. Cuando nosotros hablamos con Dios, nosotros oramos. Es imposible hablar con alguien si yo no tengo un feedback, si yo no hablo y él habla. Tener oración, hablar con Dios significa que nosotros escuchamos la voz de Dios y nosotros le respondemos a Dios. Vamos a estudiar, y esto ha sido para mí de mucho gozo poder estudiar este tema tan hermoso y tan importante de la oración. Y vamos a ponerle como por título a esta predicación:
persistiendo en la oración para ver la gloria de Dios. ¿Por qué le puse ese tema? Porque en el versículo que acabamos de leer podemos ver que el Esteban, gloria al Señor, en el versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Óigame, qué tremendo eso, gloria al Señor. En medio de una situación en la cual ya Esteban sabía que no querían que él dijera que Jesús era el Hijo de Dios. A él no le importó perder la vida, ni le importó lo que le hicieran, y él iba a seguir diciendo la verdad. En este tiempo que nosotros vivimos, nosotros vemos que es algo tan difícil que se está haciendo en este tiempo, poder seguir predicando que solamente en Cristo hay salvación. No importa lo que digan, cualquier ser humano que quiera llegar al cielo tiene que ir por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, el creador de los cielos y la tierra, si no es por mí. Jesucristo es el único camino al cielo. Así que él pudo ver la gloria de Dios porque creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Porque sabía, gloria al Señor, que el único camino al cielo era Jesús, y a ese era el que él predicaba. Y podía decirlo con denuedo porque vivía una vida llena del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué puede hacer en nosotros? ¿Qué es lo único que puede hacer en nosotros? Que nosotros podamos mantener una vida llena del Espíritu Santo. Pues una sola cosa: vivir una vida de oración. Solamente podemos vivir una vida llena del Espíritu Santo de Dios si nosotros vivimos una vida de oración. Entonces, ¿qué cosas pues son las que van a manifestar en nosotros que nosotros hemos seguido viviendo una vida de oración? Primeramente, ¿cómo el hombre puede entrar a vivir una vida de oración? ¿Cómo el hombre puede orar a Dios? Bueno, los términos dados para que el hombre pueda tener una vida de oración es hacer lo que Dios diga. Dios habla y está todo el tiempo hablando, gloria al Señor. Dios habla a través de la naturaleza, Dios habla a través de predicadores, y Dios habla específicamente a través de la palabra, la santa palabra del Señor. Dios nos habla a través de esta palabra. Entonces, en la palabra del Señor podemos encontrar las cosas que nosotros necesitamos poner en práctica para poder mantener esa vida de oración. Primeramente, lo primero que nosotros tenemos que saber es que lo que identifica a un hombre si es de Dios o si no es de Dios es que vive una vida de oración. Hay un versículo bíblico que se encuentra en Hechos capítulo 6 y verso 4, que nos deja ver a nosotros lo importante que es la oración. En este verso aquí, que es un poquito antes de el relato de Esteban, cuando él vio la gloria de Dios y no le importó ser apedreado, pero él siguió diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que lo veía a la diestra del Padre en los cielos, en una visión. Mientras él sabía que si seguía diciendo eso, perdería la vida. Lo podían apedrear. Y eso fue lo que pasó específicamente. Por él seguir diciendo que Jesucristo es el único Hijo de Dios. Y que es el unigénito Hijo de Dios. El único hombre, aleluya, el único hombre en toda la historia de la raza del hombre, que su padre es Dios mismo. Que María fue engendrada, alabado Dios, por obra del Espíritu Santo. Y su padre fue Dios el Padre. Alabado sea Dios. Pues bien, en Hechos capítulo 4, capítulo 6 y verso 4, dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Estas palabras las hablan los discípulos, y ellos están en un momento en la cual se les está pidiendo que ellos hagan algo, porque en el medio de la explosión de los
mensajes de Pedro, pues había tanta gente que ya estaban pasando algunas cosas que no eran correctas. Entonces traen la queja de que las viudas de aquellos que eran griegos, pues estaban siendo no tratadas igual que las viudas de aquellos que eran judíos. Y bajo esta necesidad, pues entonces los discípulos dicen, ok, eso es correcto y nosotros tenemos que hacer algo, pero nosotros no podemos dejar el ministerio, no podemos dejar la oración ni el ministerio de la palabra. Y para eso entonces ellos escogieron unas 7 personas y entre ellos estaba Esteban, que fue el que vio la gloria de Dios, a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Pues nosotros entonces vemos aquí cómo los discípulos mismos entendían lo importante que era mantenerse en la oración y en el ministerio de la palabra. Todo cristiano, alabado sea Dios, tiene que mantener su vida siempre orando y estudiando su santa palabra. Yo nunca puedo dejar de orar y nunca puedo dejar de escudriñar la palabra. Alabado sea Dios. El cristiano que deja de orar se muere. Porque la oración es para el espíritu lo que el aire es para mi cuerpo. Y si yo dejo de respirar, pues me muero. Y si dejo de orar, espiritualmente me muero y no puedo mantener viva la relación íntima que necesito tener con Jesucristo, con el Padre, con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Así que viendo lo importante de los discípulos de que era la oración, ellos dijeron, no, nosotros tenemos que mantenernos en esto. Nosotros que son los que el Señor escogió, los 12 discípulos, y somos los que estamos echando adelante lo que el Señor dijo que hiciéramos, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Gloria al Señor. Pues ellos entendieron que era sumamente importante ellos mantenerse en la oración. Y obviamente mantenerse en el ministerio de la palabra. Alabado sea Dios. Entendamos esto claramente. Es imposible yo mantenerme en oración si no me mantengo leyendo y estudiando la palabra de Dios, comiéndome la palabra de Dios. Alabado Dios. Imposible mantenerme en oración. La palabra es la que me dice a mí cómo orar. Gloria al Señor. La palabra de Dios es que me dice a mí qué es lo que tengo que orar y pedirle al Señor. Así que ellos sabían que se tenían que mantener en oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, viendo eso, nosotros podemos ver que los discípulos mismos entendían lo importante que era mantenerse en la oración. Bien, mire qué lindo y cómo ellos entendían lo importante de la oración, que en Hechos capítulo 9 y verso 11 dice la palabra del Señor. Aleluya. Empezamos en el versículo 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y vete a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Bendito sea Dios. Ese mismo Saulo de Tarso era el que el mismo Ananías sabía que había perseguido y había matado a los cristianos y que tenía cartas de los grandes para poder perseguir a los cristianos y matarlos, meterlos presos y hasta matarlos. Pero Cristo le dice, dándole esta visión a Ananías, porque aquí él ora. Ananías, al escuchar que Dios le dice que Pablo ora, ¿él qué entendió? Él entendió y hay una relación íntima de Pablo con mi Señor y ahora yo puedo confiar en Pablo porque Pablo ahora está recibiendo órdenes del Creador de los cielos y la tierra. Ahora Pablo está recibiendo órdenes del mismo que yo recibo orden, pensó Ananías. Y dijo, pues si Pablo ahora ora, están bien las cosas. Puedo ir donde Pablo, porque ahora Pablo está orando. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando una persona ora? Dios lo cambia, Dios lo dirige, Dios le ayuda a hacer lo correcto. Gloria al Señor. Y ahora entonces Ananías se siente tranquilo de que él va a ir a esa casa donde el Espíritu Santo lo está mandando con una persona que está en oración. Qué lindo es el Señor, aleluya.
qué diferentes fueran las cosas si siempre que nosotros nos reuniéramos, alabado sea Dios, al reunirnos, nosotros fuéramos a traer las cosas que hemos recibido orando. Alabado sea Dios, que hemos recibido por vivir una vida de oración, de ayuno, íntima con el Señor. Entonces cuando nos reunimos para lo mejor. Porque la oración, gloria al Señor, hace cosas grandes. La oración es la que limpia, la oración es la que me ayuda, la oración es la que pone palabra de unción en mi vida, la que pone palabra de vida. Lo que cuando yo me reúno con mi hermano y él tiene una necesidad, el Espíritu Santo me da lo que ese hermano necesita escuchar. Alabado Dios, en muchas ocasiones no lo que él quiere escuchar, pero lo que necesita escuchar. Lo que le va a ayudar para él poder seguir adelante en este camino, gloria al Señor, que el mismo apóstol Pablo dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de los cielos. Así que la oración es lo que hace la diferencia. Alabado sea Dios. Y en esta tarde vamos a estudiar algunas cosas que nosotros mismos podemos escudriñarnos para poder ver si nosotros, gloria al Señor, estamos viviendo una vida de oración. Y vamos a tratar de ser lo más breve posible, pero vamos a tratar de decirlo de la manera más detallada posible. Pues hermano, mire, lo primero es que ningún ser humano sobre la faz de la tierra puede tener íntima comunión con Dios a menos que haga una cosa tan importante. Y esa cosa tan importante la encontramos en 2 de Corintios capítulo 7 y versículo 10. Alabado sea Dios. Leemos la santa palabra del Señor en Corintios capítulo 7 y verso 10. Dice la palabra del Señor: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Este es el mensaje perdido de la iglesia del tiempo presente, del 2020. La única forma de yo poder empezar a hablar con Dios es si me arrepiento de mis pecados. Yo necesito tener una profunda convicción de pecado para yo ir donde el Señor arrepentido, un dolor en el alma. Gloria al Señor, que el Señor ponga en mi ser que diga: tú tienes pecado y a menos que no seas limpio de tus pecados, yo no puedo tener comunión contigo. Dios no puede establecer una relación de oración con nadie que no va por lo que Dios ha estipulado, que el hombre tiene que arrepentirse. Que el hombre tiene que reconocerse pecador. Y para eso tiene que haber una tristeza profunda en el corazón. Que el hombre diga: me tengo que arrepentir. Porque si no me arrepiento de mi pecado, no puedo hablar con Dios. No puedo establecer una relación íntima con Dios. La única manera de yo poder establecer una oración con Dios en la cual Él me hable y yo le hablo, es si yo hago lo que Dios diga. ¿Qué Dios dice? Dios dice que hay que arrepentirse. Muchas de las iglesias de este tiempo pues no predican ese mensaje porque quieren tener una iglesia que esté muy contenta y muy alegre y que no los pongan tristes. No, la Biblia dice claramente, gloria al Señor, y vuelvo a ese mensaje, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. El hombre necesita crear una profunda tristeza. Dios necesita crear en el hombre una profunda convicción de tristeza por su pecado, y que por ese pecado él venga arrepentido a Dios, sabiendo que ese pecado no le va a permitir llegar al cielo. Y yo quiero llegar al cielo. Yo quiero que cuando me muera me vaya con el Señor. Y el pecado es lo que hace diferencia. El pecado es lo que está entre medio de Dios y el hombre. Así que Dios tiene que sacar de en medio el pecado. Para poder sacar de en medio el pecado, el hombre tiene que arrepentirse. Y cuando en el hombre hay una verdadera convicción de pecado y se arrepiente de sus pecados, se hable, alabado sea Dios, esa dulce oración para entonces él poder tener un trato personal e íntimo con el Señor. Dios le dice: arrepiéntete, y el hombre dice:
habiendo recibido convicción de pecado, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, gloria al Señor. Y entonces, esto es lo más importante, hermanos. La iglesia necesita hombres que hayan pasado por un arrepentimiento genuino, para que cuando la iglesia le pida, ven a los cultos de oración, cuando la iglesia diga, vamos a ayunar, gloria al Señor, Él diga, sí, esa es mi vida, orar, ayunar, ahí quiero estar, gloria al Señor. Pero un paréntesis grande, si la iglesia pide que ore y pide ayuno, pero Él en su vida personal no lo hace, va a ir a esa oración, ese ayuno vacío. Pero cuando el cristiano verdadero se le pide, ven al culto de oración, ven al culto, alabado Dios, de ayuno, él ya tiene el fuego de Dios porque él vive en su vida. Gloria al Señor, una vida de oración, una vida de ayuno. El cristiano que le dicen, ven, ayuna, y él ayuna, ya él viene contento porque él sabe lo que recibe cuando ayuna, que es el poder de Dios, que es vida de parte de Dios. Alabado sea Dios. Y como él lo recibe en sus ayunos personales, cuando la iglesia se lo pide que venga a ayunar, él está contentísimo, aleluya, de poder ir a la iglesia a orar y ayunar. Aleluya. Y es por eso, gloria al Señor, que en las iglesias, cuando hacen petición de oración y de ayuno, pues muchas veces pues no dan, gloria al Señor, no vienen. ¿Por qué? Porque no tienen en su alma y en su corazón una seguridad, aleluya, y un buen estar, gloria al Señor, de que saben que la oración y el ayuno es lo que le ha dado la vida en el Señor. Hermanos, un verdadero arrepentimiento, alabado sea Dios, es la única forma de que el hombre pueda establecer una relación íntima con Dios. Este es el Evangelio. Este es el único evangelio, es el evangelio que predica arrepentimiento. Y vamos a ir rápidamente a algunos versículos para yo mostrarle a ustedes por la palabra cómo ese es el mensaje de la iglesia. Miren, hermanos, vamos a Hechos capítulo 2. Alabado sea Dios. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer estos versículos lo más rápido que podamos, pero quiero leerlo. Porque yo quiero que ustedes mismos con la palabra del Señor estén convencidos de lo que dice la palabra del Señor. Así que Hechos capítulo 2 y versos del 36 al 38. Síganme por favor en la palabra lo más rápido que puedan. Si no tiene una Biblia con usted, pues sígame. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y aquí ahora viene la respuesta de Pedro. Y Pedro les dijo, en el versículo 38, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que después de Pedro decirle, ustedes mataron al Señor, ustedes fueron los que crucificaron, y ellos se compungieron porque Él los confrontó con su pecado, y ellos le dijeron, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dice, lo que tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer? Arrepentíos. Alabado sea Dios. Aleluya. Ellos habían recibido esa profunda convicción de pecado, pero ahora tenían que arrepentirse. Este fue el mensaje de Pedro. Este fue el primer mensaje de Pedro en su primer gran discurso. Gloria al Señor, cuando el Señor fue levantado. En la segunda parte dice, el segundo mensaje de Pedro, dice, versículo 14-19 del verso 3, del capítulo 3, perdón. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios, ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de vosotros. Mas ahora, hermanos,
sé que por ignorancia lo habéis hecho, porque también vuestros gobernantes, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de parecer. En el versículo 19 entonces está la respuesta de Pedro, después que él le dice a ellos, gloria al Señor, que ellos eran los que habían matado al autor de la vida, pero que Dios le había resucitado. Después de Pedro haberles hecho crear convicción de pecado por lo malo que ellos habían hecho, entonces ahora le da aquí lo que ellos tienen que hacer para poder recibir perdón de pecados. Entonces aquí Pedro le dice, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Aquí nosotros podemos ver algo bien claro. El amado hermano Pedro no le tenía miedo a nadie. Él no iba a cambiar el mensaje. Él no iba a traer un mensaje de prosperidad. Él no iba a traer un mensaje de que todo te va a ir bien. Él no traía el mensaje de no te apures. Gloria al Señor. Él traía un mensaje que llegara al corazón de los judíos. Y el mensaje era, ustedes crucificaron y ustedes matasteis al autor de la vida. Él tenía que crear una profunda convicción de pecado en ellos. Y entonces cuando ellos encontraran y se reconocieran pecadores, entonces Pablo le iba a decir lo que tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer? Versículo 19 otra vez. Así que arrepentíos y convertíos. Aleluya. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué pasa cuando una persona se arrepiente y se convierte? Mira este versículo, gloria al Señor, dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No es sino, alabado sea Dios, que nuestros pecados son borrados porque Dios ha visto un verdadero arrepentimiento en nosotros por nuestros pecados, que nosotros empezamos a orar. Orar es el producto de que una persona se arrepienta de sus pecados. Y ahora Dios, que ve al hombre limpio de pecado, puede tener una íntima relación con él. Por eso es que esto de arrepentirnos es el corazón del evangelio. Solamente podemos recibir salvación, perdón de pecados, si nos arrepentimos. Y esto de arrepentirse es tan importante, hermanos y amigos que me escuchan. Porque yo me arrepiento y cuando yo paso por un verdadero arrepentimiento, no quiere decir que nunca más voy a pecar. Pero sí quiere decir que la próxima ocasión que yo peque y cometa una falta, alabado Dios, en contra de Dios, ya yo voy a saber bien lo que tengo que hacer para que mi pecado sea borrado. Y eso va a ser arrepentirme de ese pecado. Alabado sea Dios. Arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino en el corazón del hombre. Es lo que lo va a dirigir a poder tener una relación íntima con Dios. Y es lo que lo va a dirigir a poder seguir tener esa relación íntima con Dios. Y que cada vez que cometa algo que a Dios no le agrada, cada vez que cometa una infracción de la ley, que es lo que es pecado, infringir la ley de la palabra del Señor, pues él se compunja, se sienta sucio y diga, Señor, perdóname. Porque si no pasa por eso, no puede mantener una relación de oración con Dios. Para yo poder mantener una relación de oración con Dios, tengo que haber pasado por un verdadero arrepentimiento. Y cada vez que yo cometa algo en contra de Dios o en contra de mi hermano, arrepentirme y pedirle perdón a Dios. Y si es contra el hermano, ir y pedirle perdón al hermano por el pecado que he cometido en contra de él. ¡Qué linda! ¡Qué gloriosa experiencia del arrepentimiento! Porque cuando nosotros nos arrepentimos y le entregamos nuestro corazón al Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados, se levantó de nosotros ese peso tan terrible que pesaba en contra de nosotros y que si no hubiéramos muerto con ese pecado, nos hubiéramos perdido en el infierno eternamente. Pero ahora ya ese peso no está sobre nosotros. ¿Por qué? ¡Aleluya! Porque nos arrepentimos y la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado. Alabado sea Dios. Y esa es la forma en que nosotros abrimos, aleluya, esa oración con Dios.
No es sino hasta que el hombre se arrepiente que puede empezar a orar. Orar es una íntima relación con Dios y no produce en ningún ser humano hasta tanto se arrepienta de sus pecados. Dios borre los pecados, gloria al Señor. Él venga a ser más limpio que la nieve y Dios ahora diga, ahora porque has hecho como yo te he dicho. Alabado sea Dios. Y yo he mandado a mis siervos para que tú entiendas que tienes que arrepentirte de tus pecados, para que te sientas sucio por tu pecado, para que sepas que en pecado no puedes heredar la vida eterna. Pues ahora tú te conviertes, gloria al Señor, te arrepientes de tu pecado, te conviertes, aleluya, y se produce el nuevo nacimiento. Alabado sea Dios. Y con ese nuevo nacimiento, ¿qué es lo que caracteriza ese nuevo nacimiento? Aleluya, la oración. Que ahora el hombre que nace de nuevo tiene una libre y amplio acceso hasta la santísima presencia de Dios para orar. Alabado sea Dios. Pues bien, ya viendo, hermanos, que no queremos ser tan extensos y queremos terminar el mensaje, que es imposible establecer una relación de oración con Dios a menos que nos arrepentamos. Ese es el camino. Eso es lo que cualquier ser humano tiene que hacer para poder orar. Nadie que no se arrepienta de sus pecados puede orar. Dios no excusa esa oración. La oración del arrepentimiento es la respuesta a lo que Dios dice. Arrepentíos y convertíos. Eso tiene que ser así. Nosotros vamos a leer 3 pasajes bíblicos otra vez sin profundizarnos en ellos para que ustedes vean que ese era el mensaje de Juan el Bautista y ese era el mensaje de Jesucristo. Juan el Bautista dice en Mateo capítulo 3 y verso 2. Empezamos en el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era Juan el Bautista. Ahora Jesucristo, gloria al Señor, ahí muy cerquita de ese versículo, en Mateo 4, capítulo 17, dice la palabra, la poderosa palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje. No quiero que la gente se ponga triste. No puedo hacer gente que, alabado Dios, no puedo hacer que la gente ya camine por el camino de salvación. La única forma de recibir salvación es arrepintiéndose de sus pecados. Alabado sea Dios. Ese fue el mensaje de Pedro cuando predicó sus grandes 2 discursos después de la resurrección de Jesucristo. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Ese fue el mensaje, gloria al Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que acabamos de leerlo, volvemos a repetir. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, Mateo capítulo 4 y versículo 17, y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay muchos, bendito sea Dios, en este tiempo de tanto teólogo, pareciera ser que no conocen la Escritura y predican un falso evangelio de la gracia, en la cual no hay que hacer nada para convertirse, en la cual no hay que hacer nada para recibir la gracia de Dios. Y mienten. La única forma de yo poder recibir salvación es si me arrepiento. Es si sucede en mi corazón y en mi alma un profundo convicción de pecado. Y le pido al Señor: perdona mis pecados. Él me limpia y ahora empiezo a orar. Eso fue lo que predicó Pablo. Vamos a predicar, vamos a enseñar esto claramente. En Hechos capítulo 26 y versos 19 y 20. Cuando Pablo está terminando su carrera, gloria al Señor, y está frente al rey Agripa, él le dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. La visión que le dio el Señor cuando, alabado sea Dios, él llamó a Pablo y Pablo le respondió, gloria al Señor, y se arrepintió de sus pecados. Él le dice, vuelvo y repito el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial,
sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, a todo el mundo, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Así que el mensaje de Pablo era el mismo. El mensaje de Pablo era un mensaje de gracia, aleluya, que enseña, gloria al Señor, que el hombre puede ser salvo si se arrepiente. Que si el hombre tiene algo que hacer. Y el hombre tiene que arrepentirse de sus pecados después de haber recibido una profunda convicción de pecado. Alabado sea Dios. Y ahora va a nacer en él la nueva criatura. Así que el mensaje de Pedro, el mensaje de Juan, el mensaje de Jesús y el mensaje de Pablo era el mismo. Arrepentidos y convertidos. Gloria al Señor. ¿Por qué hay ahora tanta gente que no busca al Señor en espíritu y en verdad? ¿Por qué hay tanta gente que vive vidas carnales aún dentro de la iglesia? Vemos, gloria al Señor, que la gente no quiere vivir como Dios dice. ¿Por qué? Porque no han salido de una experiencia profunda en la cual ellos entiendan, me tengo que arrepentir de mis pecados para que Dios borre, gloria a Dios, esos pecados. Hermanos y amigos, tenemos que ser limpios de nuestros pecados. Queridos hermanos y queridos amigos, la única forma de yo poder tener una íntima relación con Dios y yo poder orar es si Dios me ha limpiado de mis pecados. Este es el corazón de este mensaje, pero voy a decir 3 otras cosas para mostrarle a ustedes el camino de esa oración. Yo empiezo a orar cuando me arrepiento de mis pecados. Pero ahora, ¿cómo yo me sigo manteniendo en esa vida de oración? Y ahora le hablamos especialmente a nosotros, los cristianos, los hermanos, los que hemos conocido al Señor. Alabado sea Dios. Y usted, amigo que me escucha, esta es la vida que nosotros vivimos para mantener una vida de oración. Y entonces voy a mencionar ahora 3 cosas que son las que caracterizan una vida de oración en el creyente. La primera es que nosotros obedecemos. En 1 de Pedro capítulo 2 y verso 2, la palabra del Señor dice, alabado sea Dios. Perdónenme. En el capítulo 1 de Pedro capítulo 1 y verso 2. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. A nosotros los que estamos aquí y estamos gozando de esta relación tan hermosa y tan importante, tan gloriosa, de poder orar y poder tener una relación íntima con Dios. Nosotros tenemos que saber que nosotros vamos a mantener esta relación íntima con Dios cuando obedecemos a Dios. Dice aquí, versículo 2 de la carta de Pablo, primera carta de Pablo, capítulo 1, dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. No es sino hasta que nosotros obedecemos el llamado de Dios para arrepentirnos que nosotros podemos ser rociados con esa sangre de Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Usted quiere ser limpio de sus pecados con la sangre de Jesucristo? Usted tiene que escuchar la voz de Dios, obedecer la voz de Dios y responder a Dios diciéndole, sí Señor, me arrepiento de mis pecados. Y cuando Dios ve, aleluya, cuando Dios ve que nosotros le hemos respondido a la voz de Dios que clama desde lo más profundo del corazón de Dios, arrepentidos y convertidos, y nosotros respondemos a Dios y le decimos, me arrepiento Señor, no es hasta ese momento, alabado sea Dios, que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Alabado sea Dios.
Leamos otra vez este versículo tan glorioso. Elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Alabado sea Dios. La sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Ese cordero inmolado, sin mancha, alabado sea Dios, y sin perfecto, gloria al Señor, que Dios lo recibió desde el cielo y dijo: este es el sacrificio perfecto. Todo aquel que clame a mí, que se arrepienta de sus pecados y que me pida que yo lo limpie de sus pecados, la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Alabado sea Dios. Así que el cristiano fue obediente y tiene que seguir siendo obediente, porque al obedecer el evangelio fue que vino a ser limpio por la sangre de Jesucristo. Alabado sea Dios. La poderosa sangre de Jesucristo. Alabado sea Dios, que nos limpia de todo pecado. Esto no es seguirlo diciendo como el papagayo. Esto es saber que la única manera de entrar al cielo es ser limpio con la sangre de Jesucristo. La única manera que Dios nos va a aceptar en el cielo es cuando Él vea nuestra alma más limpia que la nieve, más blanca que la nieve. Alabado sea Dios. Aleluya. Tan resplandeciente que la nieve cuando recién cae y nadie la ha tocado. Es hasta difícil mirarla del resplandor de la blancura de la nieve. Eso hace Jesucristo con nuestros pecados. Y eso hace Jesucristo con nuestra alma. La hace más blanca que la nieve. Eso se produce cuando somos obedientes al llamado de Dios. Alabado sea Dios. Entonces, nosotros obedecimos al llamado de Dios. Ahora, ¿cómo mantenemos esa relación íntima con Dios? Pues mantenemos esa relación íntima con Dios andando por un camino de santidad. Y ese camino de santidad lo tenemos claramente en la Biblia desde principio hasta fin. Dios es santo. Y Cristo dijo: Dios es santo. Y los que se acerquen a Él tienen que ser santos. Él le dijo en otra porción de la palabra: ser santo como vuestro Padre Celestial es santo en los cielos. Alabado sea Dios. Versículos, primera de Pedro, ahí mismo. Los versículos del 13 al 15. 13 al 16, gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor, dice: por tanto, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá, cuando Cristo sea manifestado. Como hijos, ¿cómo? Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Así que ahora nosotros ya nos hemos arrepentido. Se ha creado en nosotros un profundo, alabado Dios, dolor por el pecado que habíamos cometido. Y Dios nos limpió de nuestros pecados y hemos sido obedientes al llamado del Evangelio. Y ahora tenemos que seguir obedeciendo al Evangelio. Y la palabra de Dios entonces nos dice ser obedientes. ¿Cómo nos dice aquí? Como hijos obedientes. Gloria al Señor. Versículo 14 dice: no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora nosotros tenemos que vivir una vida santa. Ahora nosotros tenemos que dejar las cosas que a Dios no le agradan. Si queremos seguir orando, tenemos que vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Si no somos obedientes a la palabra de Dios y si no vivimos una vida de santidad, nuestra oración va a menguar. Y puede menguar hasta el punto que ya dejemos de orar. Pero por eso entonces ahora el consejo bíblico es: sed santos. Dice la Biblia aquí, gloria al Señor: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora toda mi manera de vivir tiene que caracterizar a un hombre santo. Yo no voy a hablar como hablaba antes. Yo no voy a ir a lugares que yo iba cuando le servía al Señor.
Yo no voy a vivir una vida ahora que yo tenga en mi mente, gloria al Señor, toda la basura de este mundo ofrece para distraer a los cristianos de vivir una vida santa. Yo ahora no voy a vivir lleno de deporte. Yo no voy a venir lleno de películas que a Dios no le agradan. Lleno de películas mundanas, películas de Disney, películas... No, yo ahora voy a vivir una vida santa delante de Dios. Yo voy a dejar de vivir y de hacer las cosas que yo vivía antes, que yo en mi vana manera de vivir hacía. Estaba viendo películas todo el tiempo, que estaba en deportes todo el tiempo. Pues ahora yo voy a dejar todas esas cosas para consagrarme a Dios. Llamamiento difícil, pero este es el llamamiento. Si yo quiero mantener una vida de oración, yo tengo que apartarme de las cosas del mundo. Porque la Biblia dice que los que se hacen amigos del mundo se constituyen en enemigos de Dios. Así que yo tengo que dejar las cosas del mundo. Alabado sea Dios. ¿Queremos mantener una vida de oración? Tenemos que apartarnos del mundo y su vanidad. Tenemos que consagrarnos a Dios para vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Alabado sea Dios. Dios quiere que nos apartemos del mundo y su vanidad. Que nosotros, como dice esta palabra, gloria al Señor que acabo de leer, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando envuelta en ignorancia. El cristiano no puede estar metido en la televisión. El cristiano no puede estar metido en novelas. El cristiano no puede estar metido en películas. El cristiano no puede vivir su vida en deportes. El cristiano no puede vivir su vida metido en parques todo el tiempo. Gloria al Señor. El cristiano tiene que vivir una vida de santidad. El cristiano tiene que vivir una vida en la cual lo que lo caracteriza a él es que lo que desea con toda su alma es vivir una vida de oración, apartándose de la vanidad de este mundo. Y vuelvo a leer este versículo porque qué tan claro este versículo. Dice la Biblia, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Queremos mantener una vida de oración? Tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Es difícil, sí es difícil. Especialmente en estos tiempos que hay tantas distracciones a través de la televisión, a través de la radio, a través del bendito internet. Que hay cosas que crean tanta distracción al creyente, como el Facebook, el Instagram y toda esa social media. Gloria a Dios, que se mete tanta basura a nuestra mente porque queremos estar metidos en el internet y en toda este social media mirando los bochinches y las cosas que se hablan ahí que no le son agradables a Dios. Pero no seamos fanáticos. Tenemos que utilizar ahora el internet. Estoy utilizando ahora el internet. Somos nosotros los que decidimos qué vamos a ver en el internet. Pero con mucho cuidado, mucho temor. Porque ese internet llama. Alabado Dios, puede hacer que nuestros deseos carnales, gloria al Señor, despierten en nosotros. Así que con temor y temblor, cojamos nuestro teléfono y buscamos en el teléfono predicaciones. Aleluya. Buscamos en el teléfono la palabra del Señor. Yo siempre le digo a mis hijos, busquemos versículos bíblicos, busquemos predicaciones, gloria al Señor. Busquemos, gloria al Señor, y tengamos en nuestra mente palabra del Señor. Y cuando no nos recordemos cuál es el versículo, vamos al internet y ponemos palabra, gloria al Señor, de ese versículo que nosotros sabemos. Y el internet nos las dice. Pero tenemos que vivir con mucho temor. Alabado sea Dios. Porque la mayoría ahora se está engañando, gloria al Señor, y está utilizando, alabado sea el teléfono, de cosas para ver cosas que a Dios no le agradan. Para perder el tiempo en cosas que a Dios no le agradan. Una persona santa, aleluya, santifica el tiempo a los pies del Señor. Aleluya, le da su tiempo al Señor y no pierde su tiempo en cosas que a Dios no le agradan. Eso es santidad. Yo demuestro mi amor al Señor, aleluya, gastando mi tiempo en Él. No voy a gastar mi tiempo en cosas que a Dios no le agradan y que no ayudan a que mi alma se acerque más al Señor. Hermanos amados, amigos que me escuchan, Dios quiere tener una relación íntima contigo. Para eso tienes que arrepentirte de tus pecados. Para eso tienes que ser obediente al Evangelio. Para eso, alabado sea Dios,
tenemos que obedecer al Evangelio y ahora tenemos que venir a vivir una vida santa delante de Dios. ¿Es fácil vivir una vida santa delante de Dios? No lo es, pero no es imposible. Podemos hacerlo. Y para eso entonces nosotros tenemos la grande, gloria al Señor, obra del Espíritu Santo en nosotros, que hace posible que en este andar con el Señor nosotros podamos recibir la corrección y la limpieza del alma. Mire lo que dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 23. Dice la palabra del Señor, dice, alabado sea Dios. Capítulo 22 y 23. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Aleluya. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aleluya. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptibles, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo nosotros mantenemos ahora una vida de oración al Señor? Cuando nosotros recibimos la corrección del Señor para que nuestras almas sean limpias. Mira qué bonito lo que nos enseña este versículo. Este versículo nos dice, nosotros purificamos nuestra alma por la obediencia a la verdad que está en la palabra del Señor. Mediante el Espíritu, ¿para qué? Para un amor fraternal no fingido. El amor fraternal es el amor que nosotros le tenemos a nuestros hermanos en Cristo. Nosotros obedecemos y purificamos nuestras almas para poder amar a nuestros hermanos. Alabado sea Dios. Y para eso el Señor limpia nuestras almas. ¿Las limpia de qué? Alabado sea Dios. Las limpia, hermanos, de envidia, de celo, de ira. Las limpia, hermanos, gloria al Señor, de, alabado Dios, detracciones. Alabado sea Dios. Y estos versículos que nosotros encontramos en la palabra del Señor, gloria al Señor, nos enseña que nosotros tenemos que limpiar nuestras almas de todas estas cosas si queremos amar a nuestros hermanos. Nosotros no podemos vivir una vida de envidias, de celos, de contiendas, de pleitos, de iras. Nuestras almas tienen que ser limpias por el poder de la palabra de Dios, porque nosotros ya no vivimos conforme a la carne, sino vivimos conforme al Espíritu. Alabado sea Dios. Por eso también en Primera de Pedro capítulo 2 y verso 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Nosotros ahora, para mantener una vida de oración, necesitamos vivir una vida de santidad caracterizada en nosotros cuando nos limpiamos de todas estas cosas. No hay cristiano nunca, gloria al Señor, que pueda decir que a su corazón nunca ha tocado un pensamiento de envidia, un pensamiento de celo. Pero cuando ese pensamiento de la carne toca nuestro corazón, nosotros, porque conocemos la palabra de Dios y somos obedientes a la palabra de Dios, sabemos que tenemos que limpiarnos de ese tan destructivo sentimiento que viene al alma del creyente. Alabado sea Dios, de todo creyente que toca en ocasión, gloria al Señor, y cuando vemos a nuestro hermano siendo usado por poder, a veces se le puede levantar y se levanta ese pensamiento de envidia, de celo. Y uno, como es obediente a la palabra de Dios, ¿qué uno tiene que hacer? Te reprendo en el nombre de Jesús. El diablo quiere poner eso en nuestro corazón, utilizando lo que hay en nuestra carne, porque nuestra carne es envidiosa, es celosa y se aira, da pleito. Y el diablo sabe de qué patita cojeamos, de qué patita cojea el alma, la carne, gloria al Señor, de los creyentes. Y viene y pone un deseo de envidia, de celo. Aleluya. Y el cristiano, porque conoce la palabra de Dios, dice, no.
La palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 1, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Gloria al Señor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nosotros hemos gustado la benignidad del Señor, pero ahora nos queda ser obedientes y ser santificados por la palabra del Señor. Ahora nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor. Y cuando venga a nuestro corazón ese susurrar del enemigo, gloria al Señor, haciéndonos sentir celo o envidia, reprendámonos en el nombre de Jesús y sepamos que solamente hay una forma de nosotros poder ganar esa pelea en contra de la carne, y es seguir el consejo bíblico que dice: someteos pues a Dios. Resistid al diablo. ¿Por qué? ¿Por qué resistimos al diablo? Porque él es el que sabe, gloria al Señor, lo que hay en nuestra carne y la quiere hacer renacer otra vez. Pero nosotros tenemos que decirle: no, diablo, no. Yo vivo una vida santa ahora, fuera de envidia y fuera de celos. Gloria al Señor. Y ahora yo quiero que cuando mi hermano sea utilizado, yo me goce con él. Alabado sea Dios. Y nosotros poder vivir una vida en el Espíritu orando. Escuche bien. Escuche bien. Yo escucho bien. El que tenga oído para escuchar, escucha lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que el Espíritu te dice a ti, me dice a mí. El cristiano que se deja llevar por envidia y celos, se muere espiritualmente. Su relación personal con el Señor, que está caracterizada por una vida de oración, va menguando. Porque en el corazón del cristiano que empieza a haber celo y envidia, la presencia del Señor no puede mantenerse en ese corazón. Por eso es que ahora nosotros, aleluya, y vuelvo a leer este versículo tan poderoso de Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 21, que dice: y mediante el cual creéis a Dios, aleluya, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La verdad de Dios que me dice que me goce con mi hermano cuando le he utilizado. La verdad de Dios que me dice que cuando mi hermano hable y me toque la llaga y diga algo que yo no quiero escuchar, pero que viene de parte de Dios, yo diga amén. Porque si no lo hago, mi relación íntima con Dios, que está fundada en la oración, se ve afectada. Y sí, se puede ver afectada hasta el punto del Señor dejarme por no ser obediente a la palabra del Señor. Pero el Señor es grande en misericordia. La misericordia, aleluya. La misericordia de Dios es más grande que los cielos. Es más grande que la mar. Gloria al Señor. Y el Señor siempre está bregando con nosotros para que nosotros entendamos que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios para mantener una vida de oración. Alabado sea Dios. Ya estoy terminando. Vamos entonces a un versículo que es muy importante y que pues muchos lo quisieran sacar de la palabra del Señor, pero no lo podemos sacar porque está ahí. En Hebreos capítulo 12, versículos del 3 al 8 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen esta parte de la palabra y nos dejémonos tocar y dirigir por la palabra de Dios. Porque siendo obedientes a ella es la única manera de mantener una vida de oración. Por eso muchos han caído. Y no estamos hablando aquí de miembros de la iglesia. Han caído muchos de una relación íntima con Dios. Miembros de la iglesia, diáconos en la iglesia, pastores, evangelistas, misioneros. Personas que han siendo usadas por Dios con poder. Pero al dejar de ser obedientes a la palabra de Dios, entonces caen de la gracia de Dios. Pero tú ni yo tenemos que caer de la gracia de Dios. Porque si nos mantenemos obedientes a la palabra de Dios, no hay diablo que nos pueda hacer caer, gloria al Señor. Recordiéndonos siempre ese mensaje, ese versículo tan poderoso. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y de vosotros huirá.
Alabado sea Dios. Cuando Dios ve a un hombre que se somete a Él, cuando Dios ve a un hombre que es obediente a la palabra de Dios, ese hombre resiste. Aleluya, ese hombre tiene una disciplina, una fortaleza en el Señor, que cuando el diablo viene a susurrarle, gloria a Dios, pensamiento, así sea cual sea, de envidia, de celo, de pleito, de ira, de contienda, de disensiones, gloria al Señor, no le cabe. No le entra al alma del creyente y el diablo se cansa y huye. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Viviendo una vida consagrada a Dios, viviendo una vida, aleluya, de obediencia a la palabra del Señor, el diablo lo único que puede venir a nosotros a tratar de hacernos decaer, pero él se cansa y huye de nosotros. Solamente cuando vivimos una vida consagrada a Dios, obedeciendo la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Esa es la vida que yo quiero vivir. Debe de ser nuestra oración siempre. Señor, haz de mí un hombre, aleluya. Dame, Señor, ese espíritu de oración y de ayuno. Haz de mí un hombre de oración y de ayuno. Siempre debemos de tener ese clamor delante de Dios. Señor, permíteme vivir una vida como dice tu palabra. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Cuando el diablo viene a susurrar en nosotros cualquier pensamiento, tratando de hacer resaltar en nosotros la carne, él lo único que puede ver es que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Y no tiene otra cosa que hacer que huir. Pero tenemos que mantenerlo en esa oración, porque él va, pero él viene otra vez a ver cómo estamos. Y si entonces nos ve débiles, nos hace caer, nos puede hacer caer. Pero nosotros tenemos que vivir una vida firme en el Señor. Alabado Dios, que cada vez que el diablo venga, él nos vea firme. Y qué linda es la palabra de Dios, ¿qué dice? Aleluya. Que tenemos a Jesucristo, el juez justo, el abogado. Que si alguno ha pecado, tenemos al juez justo, al abogado de nosotros, a Jesucristo. Aleluya, el cual nos perdona. Gloria al Señor. Aleluya. Pero nosotros lo que vamos a buscar hacer es no cometer pecado. Y si pecamos, Dios nos perdona. Pero no juguemos con el pecado. Alabado Dios. Mantengámonos una vida obediente a la palabra del Señor. Para que cuando el diablo venga a querer hacernos caer, él vea que estamos viviendo una vida consagrados a Dios. Y que estamos, como dice la palabra, los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus deseos y pasiones. Muy bien, amados hermanos. Quisiera leer este versículo. Yo sé que haya pasado el tiempo, pero quiero leer este versículo, estos versículos. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versos del 3 al 8. Yo lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No nos cansemos, hermano. Veamos que Cristo sufrió hasta lo sumo. Vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Todavía no hemos tenido que ser muertos. No nos tenemos que dejar de cortar la cabeza. Pero si fuera necesario lo teníamos que hacer también. Porque tenemos que estar de acuerdo, tenemos que estar aún dispuestos hasta morir por Cristo, si eso fuera necesario. Pero dice, porque aún no habéis resistido hasta la carne combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel, gloria al Señor, que recibe por hijo. Alabado Dios. Si soportáis, versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Nuestros hijos nosotros sabemos que van creciendo. Y que en ese crecer necesitan en muchas ocasiones que nosotros le digamos esto está mal. Arregla esto y deja de hacer eso. Y de la misma manera el cristiano
que se ha arrepentido de sus pecados y ha entrado en esa gloriosa relación íntima con Dios a través de la oración, tiene que humillarse, tiene que obedecer, tiene que vivir una vida santa delante de Dios y tiene que entrar a esa disciplina de corrección del Señor, gloria a Dios, de la cual todos somos, gloria al Señor, aleluya. Todos tenemos que pasar por esas correcciones del Señor. Por eso dice la palabra del Señor. Pero, versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, que lance la piedra aquel que no tiene pecado. Todos somos participantes de la disciplina del Señor. Todos en una ocasión u otra le fallamos al Señor y Dios tiene que disciplinarnos. Lo que pasa, como yo pues comparto con mi esposa en muchas ocasiones, es que cuando nosotros pecamos, Dios nos redarguye y antes que se sepa, nosotros nos apartamos de ese pecado. Y nadie se dio cuenta que Dios nos disciplinó. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos la palabra del Señor y nos apartamos de ese pecado. Y ya nadie lo tiene que saber. Pero si nosotros somos rebeldes a la voz de Dios, entonces Dios tiene que hacernos pasar vergüenza y dejar que nuestro pecado se vea. Y que entonces nosotros, que por vergüenza de que nuestro pecado se vea, vengamos y nos arrepentamos del pecado. Pero esa no es la voluntad de Dios, la única voluntad de Dios, que es que andemos escuchando la voz de Dios y obedeciéndole. Bendito sea Dios. Obedeciendo la voz de Dios, somos disciplinados. Nadie se da cuenta. El Señor nos limpia de ese pecado. Y la gente se cree que bajamos del cielo. No es que somos ángeles, es que reconocemos la voz de Dios. Y le decimos al Señor, límpiame, Señor, quita de mí lo que no te agrade, Dios mío, que quiero vivir en santidad delante de ti, Padre Santo. Alabado sea Dios. Y nadie se dio cuenta, pero yo me di cuenta porque el Espíritu me redarguyó de pecado. Y yo como hijo obediente dejé de hacer eso que el Espíritu me dice que está malo. Alabado sea Dios. Y por eso entonces terminamos esta porción bíblica. Alabado Dios en el versículo 8. Tan fuerte como es, pero como está en la palabra del Señor. Pero si se os deja sin disciplina, versículo 8 del capítulo 12 de Hebreos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué es un bastardo? Bastardo es aquel que ha sido hijo, que ha tenido un padre y que el padre deja de reconocerlo como hijo. Sí, así como me están escuchando. El Espíritu Santo de Dios se cansa de que nosotros seamos rebeldes a la voz de Dios. Que nosotros no escuchemos la voz de Dios. Nosotros tenemos que escuchar la voz si queremos mantener una vida de oración. Y cuando la voz de Dios nos dice deja esto o deja aquello, tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Porque si nos mantenemos rebeldes a la voz de Dios, nosotros corremos el peligro de ser entonces bastardos y no hijos. Aunque se esqueche duro, esto está en la palabra de Dios. Búsquelo. Hebreos capítulo 12 versículo 8. Nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Y tenemos que obedecerla con temor y temblor. Porque somos obedientes a la palabra de Dios, podemos mantener una vida de oración y estar listos, alabado sea Dios, para la gloriosa y la inminente segunda venida de Cristo, para levantar un pueblo santo que vive en oración. Un pueblo santo que se arrepintió de sus pecados. Un pueblo santo que se humilló a la palabra de Dios. Un pueblo santo que fue obediente a la voz de Dios. Un pueblo santo que vive una vida de santidad. Un pueblo santo que vive una vida en la disciplina y en la corrección del Señor para hacer las cosas como Dios dice que se hagan. Queremos estar listos para la inminente venida del Señor. Que ahora en este tiempo del muy nombrado coronavirus, creemos que esto es corrección para el mundo. No nos engañemos. Esto es corrección para la iglesia. Esto es corrección para que la iglesia sepa que tiene que vivir una vida arrepentido.
Gloria al Señor. Y que si cometemos cosas que a Dios no le agrada, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados si queremos mantener una vida de oración. Este coronavirus no es para nadie, es para la iglesia. Para que la iglesia sepa, gloria al Señor, que tenemos que vivir una vida de oración. Ahora que no nos hemos reunido por tanto tiempo en la iglesia, tenemos que mantener una vida de oración y de ayuno. Ahora que la iglesia no ha podido llamar a la oración y el ayuno, hemos nosotros vivido una vida de oración y de ayuno. ¿Se ha acordado usted de pasar tiempo en la oración y de pasar tiempo en el ayuno? ¿Se ha recordado usted de hacer cultos, gloria al Señor, familiares con su esposa y con sus hijos y enseñarle la palabra de Dios a sus hijos? Pues si no te has acordado, quiere decir que eso no estaba en ti antes de que viniera el coronavirus. Pero el que vivía esa clase de vida, vino el coronavirus y en su casa manifestó, alabado Dios, lo que Él es. Un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre obediente a la palabra de Dios. Un hombre que mi esposa lo que me escucha hablar es la palabra de Dios. Aleluya. Un hombre la cual que lo que mis hijos escuchan es escuchar la palabra de Dios. Alabado Dios. Y no es que estoy hablándole a ellos todo el tiempo de la palabra de Dios. Porque yo pues soy tan juguetón con mis hijos que a veces mi esposa dice que yo pues los pongo muy activos. Porque me encanta jugar con mis hijos. Me encanta pasar tiempo con ellos. Pero más me encanta hablar la palabra de Dios con ellos. Y ellos saben que todo el tiempo le estoy diciendo, Cristo viene pronto. Cristo viene a buscar su iglesia. Tengo una nena de 4 años y cuando nosotros le decimos a ella y vamos a orar, gloria al Señor, dice, vamos a orar por la comida, ella brinca rápido y dice, yo oro. ¿Por qué? Porque sabe que lo que me pone contento a mí es escucharla a ella que quiere orar. Aleluya. Y ella sabe que eso es lo que me hace a mí feliz, ver que mis hijos busquen la oración, busquen la lectura de la palabra. Y cuando estemos haciendo los cultos familiares, estén muy despiertos a lo que pasa en el culto familiar. Termino con esta exhortación que está en la palabra del Señor. Romanos capítulo 8 y verso 1. Dice la santa y la bendita palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Contra quiénes es que no hay ninguna condenación? ¿Contra quiénes son los que no tenemos que preocuparnos por perdernos e irnos al infierno eternamente? Aquellos, como dice este versículo, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque nosotros tenemos que andar dando el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que la Biblia dice, contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros vivimos una vida manifestando el fruto del Espíritu, aguantamos lo que tengamos que aguantar. Somos pacientes hasta los sumos, alabado Dios. Tenemos una templanza, gloria al Señor, que aunque nos den duro y quieran sacar de nosotros el viejo hombre, nosotros nos mantenemos firmes porque tenemos la templanza del Espíritu Santo de Dios. Cuando vivimos en una dificultad constante, nosotros vivimos en la paciencia del Señor. Cuando nosotros nos ponemos tristes, viene el gozo de nuestra salvación. Cuando nosotros viene la situación tan difícil, la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento humano, dirige nuestra mente y nuestro corazón. Alabado sea Dios. Así que dirigidos por el Espíritu, no podemos caer. Alabado sea Dios. Hermanos y amigos, hay un solo camino al cielo, es el camino de la oración. Para poder tener una vida de oración, les traigo estos 5 pasos otra vez. Tenemos que haberlos arrepentidos de verdad, con una convicción profunda de pecado. Tenemos
Alabado sea Dios, que vivir una vida, gloria al Señor, de obediencia a Dios. Tenemos que vivir una vida siendo disciplinados y corregidos por Dios. Tenemos que vivir una vida en santidad. Alabado sea Dios. Y tenemos que vivir una vida buscando al Señor en espíritu y en verdad para poder mantener una vida de oración. ¿Queremos mantener una vida de oración? Tenemos que hacer todas estas cosas. No es fácil, gloria al Señor, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que sometiéndonos a Dios, tenemos la victoria gana. Dios les bendiga, gloria al Señor, adelante en el Señor. Y los que hayan escuchado este mensaje que desean, gloria al Señor, una oración por ustedes o una exhortación o una alabado sea Dios, consejería según la palabra del Señor, pues puede ahí abajo de esta internet poner su oración o su petición, gloria al Señor, y nosotros le vamos a responder. Dios les bendiga, Dios les, alabado Dios, haga resplandecer su gloriosa luz sobre nosotros, y vamos a hacer una oración en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos amas. Te pido, Padre Santo, que mires, Señor, todas estas personas, Señor, que han escuchado este mensaje. Bendícelos, ayúdalos, Padre Santo. Ayúdanos, pues, Señor, a el que no, Señor, ha establecido esa oración, Señor, que se arrepienta de sus pecados y venga, Señor, aleluya, para entrar, Señor, en esta bendita oración, Señor, relación íntima contigo. Y a nosotros los cristianos, Señor, ayúdanos, Padre, a mantener esa vida de oración. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Padre, que reprenda, Señor, todo espíritu contrario y que tú, Señor, siempre nos des la libertad para mantener esta vida de oración. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.